Bueno, si hay algún lugar del mundo en que se planea a largo plazo, son justo los países asiáticos, tanto en lo micro como en lo macro, son pueblos, sobre todo los del noreste asiático, muy acostumbrados a la planeación. Entonces, creo que esta idea de lanzar este proyecto de unificación para 2045 es una idea muy audaz desde el punto de vista político. No es una idea nueva, por cierto, pero sí lo que es nuevo es esta intención del gobierno de Corea del Sur de poner plazos perentorios para esa unificación, pero es una idea un tanto romántica y pienso yo que irrealizable en las condiciones actuales por las enormes diferencias que separan a las dos Coreas, que no solo son diferencias económicas, que son muy importantes. Hay que recordar que en el momento en que las dos Alemanias se reunificaron, la diferencia era de 1-3 en el Producto Interno Bruto per cápita entre la República Federal y la República Democrática, y aún así, varios años después, ha costado mucho trabajo reunificar a la parte oriental de Alemania, no reunificar, sino homologar económicamente. En el caso de las dos Coreas, estamos hablando de una diferencia en el Producto Interno Bruto no de 1-3, sino de 1-20, y eso hace que los posibles costos económicos de la reunificación sean muy altos. Y también está el otro tema de cómo, digamos, reconciliar o integrar a dos sistemas políticos tan diferentes como es el de Corea del Norte y Corea del Sur. Claro. No omito decir que hay una historia milenaria de unidad coreana y que eso es una base no despreciable para una posible reunificación, pero también decir que los dos sistemas políticos son sumamente diferentes y plantearía un tema político de un orden extraordinario tratar de unificarlos, o al menos de establecer un sistema de un país, dos regímenes diferentes. Eso creo que es muy complicado, cuando no imposible. Claro, y vos hacías referencia a la Alemania, además el salto cultural, porque uno de los problemas que todavía hoy sigue habiendo entre los alemanes que eran de la parte de la República Democrática Alemana con la República Federal, es justamente más cultural que de otro tipo, más que económico. Me parece que lo que más está tallando, los alemanes orientales, por ejemplo, se siguen sintiendo despreciados por los alemanes occidentales. Efectivamente, sí. No, quería preguntarte si pensás que esta diferencia cultural también va a tallar en el caso de Corea. Sí, es una diferencia cultural importante, porque las dos Coreas hablan el mismo idioma y escriben de manera igual. De hecho, hay que recordar que el rey Sejong de la dinastía Joseon inventó un alfabeto específico, que es el Hangul, que es el alfabeto coreano, ¿no?, que permite alfabetizar a una mayor parte de la población, que los ideogramas chinos, que eran los que se usaban antes de la invención de esta escritura coreana. Entonces, si bien hay este idioma común y hay esta escritura común, en los últimos años, desde la división de las dos Coreas en 1948, realmente la cuestión cultural que tú mencionabas ha evolucionado de manera muy diferente en las dos Coreas, de tal forma que el lenguaje incluso ha cambiado y hay importantes dificultades entre los coreanos del norte y los coreanos del sur para entenderse. Los refugiados norcoreanos, por ejemplo, en la ciudad de Seúl, a veces tienen muchas dificultades para entenderse con los surcoreanos, que han crecido en otro entorno económico y político radicalmente distinto, y entonces incluso se han hecho aplicaciones, ¿no es cierto?, para los teléfonos celulares, para que los surcoreanos puedan entender, ¿no?, un poco una traducción del norcoreano al surcoreano, por así decirlo, que para poder entenderse entre sí. Entonces, sí hay un proceso de cambio en el lenguaje derivado de una indoctrinación en el caso del norte y de una evolución quizá más hacia la occidentalización en el caso del sur, que hacen evidentes estas diferencias culturales. Entonces, como tú muy bien señalas, también este aspecto es muy importante a tomar en cuenta. Manríquez, Néstor Restivo lo saluda. La pregunta tiene que ver con el hecho de que los líderes Moon y Kim ya se vieron un par de veces, ¿no?, en Singapur el año pasado, en Hanoi este año. Estuvieron avanzando un acercamiento después de muchísimos años.
No sé si este asunto del anuncio de Corea del Sur de una posible unificación mereció ahora alguna respuesta de Corea del Norte. ¿Está al tanto de esa situación? Y lo otro vinculado a eso, que días atrás volvió a haber un ensayo de misiles con Corea del Norte. ¿Cómo fue tomado esto por Corea del Sur? Si podría ensuciar, trabar la posibilidad de algún tipo de acercamiento en la mesa de negociaciones que se están llevando adelante. Sí, gracias, Néstor. Te contestaría en dos planos, porque son en realidad dos preguntas las que me estás formulando, muy adecuadas las dos. Primera es con respecto al tema de los misiles. Bueno, la respuesta para ambas preguntas es que nada de lo que está sucediendo es nuevo, es decir, históricamente ya hubo propuestas de unificación, sí, hay documentos incluso firmados, uno en 1972, otro en 1991, un documento muy importante, que firmaron ambos gobiernos comprometiéndose a dar pasos para la unificación coreana. Lo que pasa es que, digamos, en estas negociaciones previas no ha habido un seguimiento. Estas negociaciones previas dependían también de los cambios en el sistema internacional, de la distensión en medio de la Guerra Fría, del fin de la propia Guerra Fría, pero más allá de la parte declarativa, es decir, de la invocación a esta coreanidad, pues ha sido muy difícil avanzar por el camino de la unificación. En el año de 1998 y hasta 2008, Corea del Sur, también conocida como la República de Corea, puso en marcha una política muy ambiciosa no de unificación, pero sí de acercamiento hacia Corea del Norte, que se llamó la Sunshine Policy o la política del sol brillante, impulsada por el entonces presidente Kim Dae-jung y por su sucesor Roh Moo-hyun, que consistía en acercarse a Corea del Norte, sobre todo en el plano económico, propiciar que las empresas de Corea del Sur realizaran inversiones importantes en Corea del Norte, proporcionar flujos de asistencia, contribuir para restaurar la infraestructura de Corea del Norte, establecer algunos complejos industriales y complejos turísticos financiados con capital surcoreano para que los turistas de la propia Corea del Sur pudieran visitar Corea del Norte, por supuesto en lugares cercados, aislados, para evitar el contacto con los locales. Y esta Sunshine Policy tuvo unos dividendos bastante buenos, de tal forma que en esos años, del 98 al 2008, Corea del Sur se convirtió en el principal socio comercial y de ayuda económica con Corea del Norte. Después cambiaron las condiciones internacionales, y en Seúl llegaron gobiernos más conservadores y más críticos a esta política de acercamiento. Eran gobiernos que argumentaban que no había reciprocidad, y entonces procedieron a terminar con esta política del brillo del sol. El presidente Moon Jae-in, que asume el poder en 2017, regresa a esta política de acercamientos con Corea del Norte, y creo que en su gestión ha sido muy coherente en términos de buscar este acercamiento a través de distintas vías. Y Corea del Sur ha jugado en dos pistas. Una es a fortalecer su propia relación con Corea del Norte, a pesar de las provocaciones militares y retóricas que Corea del Norte suele hacer, y la otra también ha jugado a ser un intermediario que facilite el diálogo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Y creo que desde ese punto de vista la política de Corea del Sur ha sido muy exitosa. ¿Y Kim, le decía si Kim respondió, o alguien de la Cancillería norcoreana respondió a este plan de largo plazo que hablábamos al principio? No tengo referencia ahora. No me extrañaría que hubiera una respuesta diciendo que Corea del Norte lo va a considerar, y alguna referencia histórica a la unidad del pueblo coreano, en fin. Entonces el tema, digamos, si hubiera una respuesta en este sentido, no me extrañaría, ¿no? Pero de ahí a pensar que Corea del Norte se va a sentar realmente en serio a reunificar los términos, a negociar los términos de una posible reunificación, creo que hay un gran trecho. De hecho, la forma de negociar de Corea del Norte nunca es lineal, siempre es un paso adelante y dos pasos atrás, o dos pasos adelante y un paso atrás, y realmente cuando parece que se van a lograr acuerdos, siempre sucede algo que pone las cosas en un lugar diferente. Entonces yo soy bastante escéptico en el sentido de que después de esta declaración pueda avanzarse realmente hacia un proceso de reunificación de las dos Coreas.
Con respecto a la segunda pregunta que me hacías, que es la de los misiles, te contestaría que esta cuestión de las maniobras conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos es cíclica. Y de hecho se realizan cada año, a veces 2 veces en un año, se realizan este tipo de maniobras, y también el lanzamiento de misiles norcoreanos al Mar del Este o al Mar de Japón es una cuestión cíclica, ¿no? Uh-huh. Y si hacemos un seguimiento puntual de estas dos cuestiones, tanto las maniobras surcoreano-estadounidenses como el lanzamiento de misiles norcoreanos al Mar de Japón, encontramos que hay una constante a través de los años, ¿no? Incluso muchas veces norcoreanos lanzan estos misiles el día 4 de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos, un poco como para lanzar una advertencia, ¿no? Y en el Mar del Este o Mar de Japón han sido probados distintos tipos de misiles norcoreanos, y es algo casi que te diría que es rutinario. Sí, entonces creo que las dos partes, digamos, tanto Estados Unidos como Corea del Norte en este caso y Corea del Sur, tienen descontado el impacto, ¿no?, de la respuesta norcoreana. Los surcoreanos y los estadounidenses hacen por sistema sus maniobras, aunque Trump había prometido que se iban a suspender en algún momento este año, y los norcoreanos reaccionan lanzando misiles. Yo pienso que pasando, digamos, esta ola de retórica fuerte, vitriólica por parte de ambos lados, las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte se van a retomar, aunque sea de manera muy discreta, y también las negociaciones entre las dos Coreas van a continuar, no para esta medida espectacular anunciada por el presidente Moon de lograr la reunificación de la península coreana para 2045, pero sí para acuerdos más operativos que permitan una mayor inversión de las empresas surcoreanas en Corea del Norte, la posibilidad de que se reabran los centros turísticos que fueron clausurados en 2008, y la posibilidad de asignar una mayor cantidad de ayuda surcoreana a Corea del Norte. Entonces creo que estas son las dos pistas en donde va a transcurrir la negociación, y lo que estamos viendo ahora pues es un juego, digamos, militar guión diplomático, en donde hay amenazas, ¿no? Hay riesgos que están muy calculados, e incluso hay una declaración muy interesante del presidente Trump de decir que sus propias maniobras militares con Corea del Sur son absurdas y costosas. ¿Sí? Quiere al Trump reconocer esto, pues creo que está manteniendo la ventanita abierta para la negociación con Corea del Norte, y yo pienso que en los próximos meses vamos a ver nuevos acercamientos y quizá nuevas sorpresas como las que nos dieron en junio Trump y Kim, cuando Trump visitó la zona desmilitarizada y cruzó a pie, ¿no?, hacia Corea del Norte. Manríquez, y la última de mi parte, ya que hablaba de Estados Unidos, ¿no? Es evidente que en el conflicto de Corea intervienen otras potencias, otros jugadores, el caso de China, Rusia, Japón, y justamente con Japón hubo recientemente una declaración muy fuerte de la Cancillería coreana criticando lo que ellos llaman que Japón ha glorificado el saqueo colonial, la guerra de invasión que tanto daño le hizo a Corea. ¿Cómo está ese tema, esa relación bilateral, y cuánto puede incidir en esta negociación con Corea del Norte? ¿Te refieres a la relación Corea del Sur-Japón? Sí, correcto. No, con Corea Japón. Del Norte. No, Japón, Corea del Sur. La relación, mira, para entender la coreanidad, ¿no? Creo que para entender a los coreanos hay que partir de la idea de que son un pueblo sumamente nacionalista. Se entiende mejor a las dos Coreas, pero sobre todo a la del sur, pensando en ellos como países con una ideología muy nacionalista, más que con una ideología comunista capitalista. Sí, creo que también esto aplica mucho para China. El nacionalismo permite entenderlos mejor. Pero el nacionalismo, digamos, coreano históricamente se ha forjado en una postura antijaponesa por la colonización que ya mencionabas, que tuvo lugar entre 1905 primero y 1910 ya de manera más formal, y 1945. Entonces, para entender, digamos, la relación entre Japón y las Coreas, hay que entender todo este nacionalismo. También la relación entre Japón y de las dos Coreas está sujeta a ciclos de acercamiento y de alejamiento. Tú recordarás que un momento clave de este acercamiento fue el hecho de que Corea y Japón organizaron en el año de 2002 una cuestión inédita que fue el Campeonato Mundial de Fútbol. Sí. Pues en ese momento
parecía muy fuerte la cooperación, y de alguna forma lo sigue siendo, porque Japón y Corea del Sur son socios comerciales muy cercanos, o sea, de muy alto nivel, pero también siempre está esta cicatriz que a veces se convierte en una herida que sigue supurando, una herida histórica en donde las tensiones se van retomando, ¿no? Y yo te diría que el papel de Japón es importante por dos cuestiones. Una es que al noreste asiático, particularmente a China, no le conviene que a raíz de la militarización norcoreana y de las amenazas misilísticas y nucleares, Japón pueda cambiar su constitución para dar paso a ser nuevamente un país militar y eventualmente un país que tenga sus propias armas nucleares. Este es un escenario de pesadilla para China, y China está presionando a Corea del Norte para que negocie con los Estados Unidos un status quo conveniente para todos que evite que Japón se nuclearice, ¿no? Claro. Así es, y entonces insistiría en decir pues que la relación de Corea del Sur y de Japón tiene episodios de repente de mucho enojo, ¿no? Por la posición de las islas Tokto Takeshima, que son ahí unos islotes en el mar prácticamente deshabitados, a veces por la visita de los primeros ministros japoneses al santuario de Yasukuni, donde se encuentran algunos, digamos, considerados criminales de guerra en la Segunda Guerra Mundial que infligieron daño a los surcoreanos. Esto también levanta, a los coreanos en general, perdón, y esto levanta muchas olas de protesta, tanto en el norte como en el sur. Entonces es una relación de cooperación y conflicto que es fluctuante, ¿no? Perfecto. Entonces, sí. No, muy claro, Manrique. Bueno, da para hablar mucho, pues es un conflicto que va a seguir, así que ya habrá otra oportunidad para continuar con el análisis de esta región tan caliente y tan importante para el mundo, ¿no? Así que le agradecemos una vez más la comunicación con Voces del Mundo. Así es, mi estimado Néstor, y yo siempre pregunto si esto que sucede en el noreste asiático es el último rescoldo de la Guerra Fría o el primer episodio de las guerras que vamos a ver en el siglo XXI. Y la respuesta la dejo abierta, ¿no? Para ustedes y para el público. Así es. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?